Elevemos nuestro pensamiento hacia el Maestro Jesús para pedir bendiciones, mucha paz y armonía en nuestros corazones y poder disipar nuestras angustias, nuestras dudas. Con estas charlas poder aprender y también agradecer al Divino por darnos esta oportunidad de seguir creciendo y continuar con esa noble misión que tenemos. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a dar inicio esta noche a un nuevo tema. Capítulo 19 del libro En lo invisible de León Denis, Trance e incorporaciones. Y vamos a empezar recordando el estado de trance, que es un nivel de sueño magnético que permite al cuerpo fluídico exteriorizarse, desprenderse del cuerpo carnal y el alma gozar por un instante de la vida libre, independiente. La separación, sin embargo, no es jamás completa, pues la separación total sería la muerte. Un estado de trance, ya acá todos ustedes ya saben que es un estado entre estar dormido y estar despierto. Normalmente empezamos en esos bostezos entre que nos sentimos muy cansados, muy de sueños, pero al mismo tiempo quisiéramos estar despiertos. A ese estado se refiere el estado de trance. Normalmente en una sesión mediúmnica es tal cual nos dice León Denis, es afectado por el magnetismo. Cuando un medium entra en una sesión mediúmnica, en una sala para esta sesión, empieza a relajarse a través de la oración. Y el medium adoctrinador empieza a emanar energía. Y esa energía ocasiona en el medium de incorporación el estado de trance, que lo predispone a entrar en contacto, en comunicación con el plano espiritual, sea de mucha luz o de los planos oscuros de baja vibración. El estado de trance entonces puede ser provocado por la acción del magnetizador o por la de un espíritu. Normalmente cuando se trata de un espíritu que se acerca hacia nosotros para solicitarnos una ayuda, una asistencia, provoca eso el sueño. Puedes estar muy activo en un instante y de repente, al siguiente momento estás bajito de energía. Es una de las formas que nosotros nos podemos dar cuenta que un ser espiritual se ha aproximado a nosotros para entrar en comunicación, porque tiene un mensaje para darnos o para que podamos transmitirlo. Bajo el influjo magnético, los lazos que mantienen unidos los dos cuerpos, no confundan el cuerpo espiritual del medium con el cuerpo espiritual del espíritu que se está comunicando. Por eso aquí León Denis nos dice, se trata de dos cuerpos, un cuerpo espiritual ajeno al espíritu del medium, ¿sí? Y el espíritu propio del medium que entra en un relajamiento para que el alma empiece su proceso de emancipación poco a poco. Y eso se da
no solamente desde que Allan Kardec nos los va a codificar la doctrina espírita, sino que este proceso de trance e incorporación se dio desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre pisó prácticamente esta tierra. Por eso es que desde los antiguos escritos nos hablan ya de incorporaciones, de materializaciones, de canalizaciones, tanto los profetas, los oráculos, como el oráculo de Delfos, el más famoso de la antigüedad que estaba en Grecia, nos hablan de estos fenómenos y están plasmados en escritos de cómo entraban los oráculos en trance para poder comunicar los mensajes o las recomendaciones del plano espiritual hacia el plano material. Y el maestro de maestros, Jesús, fue el que nos empezó a esclarecer a toda la humanidad de cómo se produce este trance e incorporación. Recuerden que Jesús es el médium perfecto de Dios. Poseía todas las facultades que tenemos codificadas en la doctrina espírita, en el libro de los médiums, y muchas más que no los tenemos por escrito. Entonces Jesús necesitaba entrar en trance para hacer que los espíritus se materializaran o entrar en comunicación él con ellos o ellos con él. No, por la pureza espiritual que él tenía y la elevación moral que él tenía. Entonces él hacía todo este proceso de incorporación en estado de vigilia, en plena conciencia, porque él tenía una facultad mediúmnica, sí, muy avanzado a su época. Y Allan Kardec nos va a decir que las facultades mediúmnicas pues, se pueden dividir en dos. Las facultades naturales, que todos somos medium, lo traemos como germen, pero eso no nos hace necesariamente que seamos tengamos una mediumnidad ostensible. Y la otra que es la facultad mediúmnica facultativa, que se obtiene no solamente por tener los dones de mediumnidad, sino por el estudio, la comprensión y el manejo adecuado a través de las prácticas seguras que se realiza en un estudio metódico de la mediumnidad. Y todos nosotros apuntamos a eso, a tener una facultad mediúmnica facultativa, ostensible, que tenga conocimiento, que tenga experiencia y que se pueda usar esa mediumnidad con seguridad para el medium y para el espíritu que se está comunicando. Y esta facultad, nos va a decir el Maestro Jesús, depende de la fe. Y es una pregunta que lo va a hacer también Allan Kardec en el libro de los mediums, en la pregunta 15. Y nos van a responder de que no. La facultad de incorporar, la facultad de ser un medium, no depende de la fe, ni de la creencia. Es una facultad que Dios nos los da a nuestro ser para que nosotros tengamos mayor rapidez en evoluir, en esclarecernos, en progresar y en cancelar obviamente aquellas deudas que traemos de vidas pasadas. Por eso es que hay mediums que prácticamente no creen en la existencia de Dios. Y hay mediums en las diferentes doctrinas o iglesias que ustedes conocen, ¿sí? Y no solamente el ser medium es exclusivo de la doctrina espírita. Todos, absolutamente todos, somos mediums. Tenemos facultades psíquicas, todos. Pero no todos los que poseen facultades psíquicas pueden ser mediums. ¿Eso qué nos lleva a nosotros a diferenciar entre una facultad psíquica y una mediumnidad? Entonces, y como ya habíamos explicado en temas anteriores, una facultad psíquica hace de que tú puedas
entrar en contacto con un ser del plano espiritual y transmitir ese conocimiento como si fueras un canal por la facultad psíquica. Si lo hicieron grandes mediums, sí, Divaldo Franco también practicó y practica aún hoy lo que es esto, la canalización. Un medium, por eso es que nos diferencian, ¿no es cierto? Y Allan Kardec nos los va a diferenciar. Un medium puede tener una facultad psíquica, puede ser un psíquico también, pero un psíquico no necesariamente puede ser un medium. Entonces, nosotros en esos procesos que hacemos en las mañanas o en las noches, de entrar en meditación, así sea por 5 minutitos, en esas prácticas de acallar nuestros pensamientos y empezar a hacer fluir las energías que ha absorbido nuestro ser espiritual para irlo limpiando, canalizando y llenarnos de una nueva energía, de una nueva fortaleza, nosotros podemos entrar en contacto con los seres espirituales. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Por un pequeño toque. Puede ser en el hombro, en la cabeza. Normalmente nos tocan por el sector de la nuca. Y es por ahí donde se conectan los seres espirituales. Y eso aquellos que lo han visto la película de Divaldo, pues pueden recordar cómo el que lo va a ayudar a Divaldo en su exposición, lo toca por detrás de la nuca para empezar a decirle, concéntrate, serénate, para que le escuche lo que le iba a dictar y él transmita. Tal cual lo está dictando, lo va a transmitir, por eso se llama canalización. Un medium, cuando recibe una comunicación de un ser espiritual, lo primero que hace es analiza, no lo transmite directamente. Un medium se diferencia de una persona psíquica porque un medium no permite que el espíritu lo domine. Si sea de mucha luz o de baja vibración, no lo permite. Por eso es que a un medium no lo vas a ver revolcarse en el suelo. Un medium ostensible, por más que el espíritu le diga, date 20 vueltitas en el suelito, empieza a temblar, no lo hace. Porque él está en perfecto control de todo lo que está aconteciendo en su cuerpo y alrededor de su cuerpo. Entonces, quien tiene como diríamos, el poder de decisión siempre va a ser el encarnado, el medio. Ya no hay que, bueno, se ha entrado un espíritu a mi cuerpo, como han visto en la película Ghost, ¿no ve? Cuando el espíritu se entra al cuerpo de la supuesta medium, hasta ese momento estaba engañando, y ella, ¡guau! Y empieza a gritar, empieza a coser. Eso es una mediumnidad torturada, una mediumnidad no adecuada, ¿sí? Entonces un medium ya preparado, ostensible, a través del estudio, de la práctica, llega el espíritu, quiere coser y le dice, tranquilo, respira, no se mueve de su lugar. Un medium que tiene la práctica, la serenidad ya bien trabajada en estos procesos que hacemos de la meditación, nos va a ayudar bastante cuando tengamos que incorporar a un ser espiritual. Entonces un espíritu llega, se contacta contigo y no importa sus intenciones, no importa. Si él te dice, revolcate en el suelo, empieza a temblar, tú no haces caso. Le dices, tranquilo, quien tiene la decisión soy yo. ¿Quieres comunicarte? Te voy a darte la comunicación, pero según las normas que yo tengo. Yo no puedo incorporar a alguien y empezar a mover mis manos en desesperación o temblar. Han visto esas personas, no sé, normalmente en las iglesias evangélicas se ve, reciba el Espíritu Santo y empiezan a temblar y se botan al suelo como si estuvieran con epilepsia. ¿Puede haber un espíritu que se está comunicando con ellos? Puede que sí, no vamos a negar, pero es un espíritu de baja vibración,
Por eso es que esta persona se está revolcando en el suelo, está temblando ahí, hasta está botando espuma por la boca, porque está reflejando la calidad del espíritu que se está comunicando con él o con él. Entonces nosotros que somos conocedores de estos fenómenos, miramos eso, no tenemos que entrar en ese juego de la risa, de la burla, porque recuerda que estos espíritus nos van a tender a hacer eso, sino seriamente empezar a adoctrinarlos. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir, un espíritu habla por el pensamiento o tiene palabras articuladas. Normalmente, según el estado evolutivo del medium, puede tener la comunicación directamente de pensamiento a pensamiento, que es lo más normal. Pero ya cuando el medium es preparado, sí va a poder tener que hablarle. Porque el medium que ya ha sido preparado, ya tiene el control de sus pensamientos, de sus acciones, ya no se va a dejar influir por la moralidad del espíritu que se está comunicando, pues entonces va a ser tranquilo, humilde, sereno, y en esa serenidad va a recibir los mensajes que este ser espiritual tiene para un familiar, para la humanidad, dependiendo de la calidad y de la evolución del espíritu que se está comunicando. Un espíritu de luz, ¿cómo diferenciamos que es un espíritu de luz? Uno, por la calidad del mensaje que te da. Dos, por la energía que emana. Una energía que traspasa el cuerpo del medio en una paz única, en una tranquilidad que solo un medium que está ahí puede tener esa experiencia, porque no hay palabras para expresarlos, lo que uno siente cuando un ser de luz ha llegado a una sesión mediúmnica. Lo mismo pasa con los seres espirituales de baja vibración. Su lenguaje es una de las formas en la que uno reconoce que aún no es de luz. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos en las redes sociales, en YouTube y las otras plataformas, de mediums que están hoy en esta temporada, pero a montones, y que dicen, yo canalizo al Arcángel Miguel, yo canalizo al Arcángel Rafael, yo solo canalizo ángeles. Hay una interrogante que está en nuestra doctrina también, que nuestro planeta es un planeta de expiación y de pruebas. Si bien su vibración ha ido elevando, aún no alcanza todavía para esas vibraciones altas que es un ángel, un arcángel. Y como aparte de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta la comunicación que dan estos supuestos ángeles o arcángeles. Por eso es bien importante el que nosotros estudiemos los libros doctrinales, porque en nuestros libros doctrinales, por ejemplo, en el libro El cielo y el infierno, la justicia divina, hay comunicaciones de los seres de luz y ahí tú tienes infinidad de comunicaciones y cómo empieza un ser de luz hablando. También ahí mismo, en el mismo libro, está seres de baja vibración, los espíritus sufrientes, cómo se empiezan a comunicar ellos. Y empiezas a mirar las diferencias que hay, de tono, de expresión, de mensaje, cómo se comunican los pseudosabios, que son muy sabios pero no tienen moralidad. Entonces tenemos toda la enseñanza en este libro, aparte del libro de los espíritus y el libro de los medios. Entonces nosotros ahí empezamos en nuestro estudio a diferenciar qué tipo de espíritus se han acercado a nosotros y qué tipo de mensaje estamos a punto de dar.
Para entrar y realizar una incorporación, nosotros debemos preparar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu a hacerse tan sutil a través de la práctica de la humildad, la generosidad, la caridad. Recuerden que la caridad que Allan Kardec nos codifica preguntando a la espiritualidad superior, cuando le pregunta cómo entendía Jesús la caridad. Y ellos responden, benevolencia para con todos. Entonces no se refiere caridad a dar un peso, sino a un acto moral de desprendimiento, de amor, de dejar el odio, el rencor, el resentimiento a un ladito y empezar a practicar el amor, la compasión, la comprensión, el entendimiento. ¿A través de qué? De conocernos a nosotros mismos. El de mirar nuestro ser interior, de mirar qué luz tenemos, qué virtudes tenemos. Por eso es que Jesús siempre recalcaba, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Porque en su corazón está todo esto, el odio, el rencor, el resentimiento, esas malas energías que en vez de darnos luz nos ennegrece nuestro ser espiritual y debilita obviamente ese campo magnético, ese escudo protector que tenemos todos, que es nuestra aura. Por eso es bien importante el controlar nuestros pensamientos. Si es posible, unir pensamiento, sentimiento, para que nuestros actos reflejen la grandeza de nuestro ser. Entonces yo voy a ir practicando cada día en mis meditaciones eso, el hacer de mi ser espiritual un ser que esté en calma, en serenidad, en ese vacío, en ese silencio. Y es ahí cuando vamos a empezar a escuchar la voz de nuestros guías, de nuestro ángel de la guarda. Pero también podemos escuchar ahí mismo a los seres de baja vibración, aquellos que vienen a pedirnos ayuda. Entonces nuestro cuerpo abandona, o sea, nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo en una incorporación. No, necesariamente. Hay mediums muy preparados, como Chico Javier, Divaldo Franco y otros mediums que logran separar su espíritu a un lado, junto al cuerpo físico, para que el espíritu entre y preste él su cuerpo para varias cosas. Uno, cuando un espíritu está saliendo de un accidente, lo incorporan así, para que el medium que está asistiendo, el medium adoctrinador, vaya haciendo las sanaciones, las primeras curaciones de este ser espiritual. Cuando hay espíritus mudos que se comunican, o sea, no hablan, fueron personas mudas o ciegas en este plano que desencarnan. Ellos se presentan así también como espíritus hasta que reaccionan en su conciencia. Entonces el medium le incorpora, el adoctrinador empieza a hacerle mover la lengua, empieza a enseñarle a hablar. ¿A través de qué? De que el medium lo ha prestado el cuerpo al espíritu para que él pueda empezar a manifestar estos movimientos y recobre el habla, recobre la vista o recobre directamente la salud. Hay espíritus que en accidentes vienen sin su brazo. Entonces, no tengo mi brazo, gritan. Y lo incorpora el medium de incorporación y el adoctrinador empieza a pasar la energía por el brazo que supuestamente le está faltando y le dice, mira hermano o hermana, si mueve los deditos, mira, ya tienes brazo, ya no te duele nada y lo vamos adoctrinando en la sanación. O sea, el adoctrinador habla con el espíritu. Le dice que ya el dolor ha pasado, que ya tiene brazo, ya tiene pierna, ya no tiene esas heridas.
y luego le va a decir, bueno, este trabajo va a continuar en el plano espiritual porque te van a llevar a un hospital donde tú vas a recuperar toda tu salud. Entonces el medium de incorporación suelta al espíritu, los enfermeros se lo llevan al hospital espiritual. ¿Trance entramos todos? Por supuesto que sí. Ya vamos a ir viendo, por ejemplo, la psicografía. Todos los que practican la psicografía, que es prestar el brazo a un espíritu que se va a comunicar y va a escribir con su propia letra, va a hacer que el medium esté en esa quietud, en esa calma. Y sin temor va a prestar su brazo y su brazo se va a mover solito, escribiendo aquel mensaje que este ser espiritual tiene para un familiar, o también si es un ser de luz, va a ser para toda la humanidad. Durante el trance, el espíritu del medium se aleja un poco. Podríamos decir que sí, para dar espacio a la comunicación espiritual. Por eso se llama incorporación, que no es lo mismo que posesión. ¿Ya? ¿Hay diferentes tipos de incorporaciones? Sí, hay incorporaciones conscientes y hay incorporaciones inconscientes. Inconscientes es cuando una persona no se da cuenta de que ha incorporado y anda hablando y de repente se da cuenta y dice, pero si yo no hablo así, ¿por qué estoy hablando esto? Entonces ha incorporado de forma natural e inconscientemente. Eso nos pasa a todos, pero a medida que vamos estudiando, vamos conociéndonos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta cuando estamos incorporando de forma natural, cuando somos mediums inconscientes en la incorporación. Entonces, una vez que reconocemos eso, ya nos ponemos al siguiente plano de ser incorporadores conscientes, que permitan al espíritu comunicarse, pero bajo las condiciones morales del medium. Por eso es que un medium no va a transmitir palabrotas, ¿sí? Como digamos en algunas comunicaciones que dan no los canalizadores y hablan nomás. Un medium no va a transmitir palabras ofensivas, palabras que agreden, palabras que lastiman, no lo va a transmitir, lo va a frenar en sí mismo o lo va a cambiar por otra palabra mucho más suave, así que no hiera a la otra persona o que no lleve a conflictos. Eso hace que el medium vaya perfeccionándose a través de ¿qué? De la adquisición de los valores morales. ¿Y cómo adquirimos valores morales? Estudiando el Evangelio. Entonces, los fenómenos de incorporación se dan en ambos sentidos, ¿sí? Normalmente siempre vemos, digamos, a Divaldo Franco con su mentora Joana de Angelis, un ser de luz que le transmite los libros, los mensajes y tantas cosas bonitas, ¿no es cierto? Que nos lleva a cada uno de nosotros en uno de sus mensajes que le habíamos dicho en la anterior clase, que decía, no pierdan el tiempo. Si ustedes llegan a una terminal de buses y el bus no ha llegado todavía, no pierdan el tiempo pensando tonteras o cualquier cosa, sino piensen en estas 4 o 5 frases que les doy. Y ahí entraba esas reflexiones. Yo nací para amar. Recordándonos los 2 mandamientos a los cuales Jesús se refería. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley del amor. Entonces nosotros podemos empezar reflexionando y analizando eso mientras va llegando nuestro autobús o mientras estemos esperando a una persona para una reunión, en fin, ¿no? Las recomendaciones que nos da el plano espiritual de luz siempre es eso, no perder
el tiempo. En todo momento entrar en reflexiones, en análisis, recordar algún mensaje, alguna palabra o alguna frase que nos motive a estar en unas vibraciones elevadas y con pensamientos positivos. Preparar nuestro espíritu para incorporar a nuestros guías mentores para esa enseñanza en nosotros mismos y transmitirla a los demás, también nos prepara para recibir a nuestros otros hermanos, que pueden estar en la misma frecuencia que nosotros o un poquito más bajitos. Igualito también se transmiten los pensamientos, las comunicaciones, siempre llevando cada palabra al tamiz de la razón y en aquel concepto que Allan Kardec nos dice. Cuando tú vas a dar un mensaje tienes que preguntarte, ¿es necesario que la otra persona sepa? ¿Es importante decir lo que tienes que decir? ¿O lo que te han dicho los espíritus o el espíritu que transmite? ¿Va a ser edificante para la otra persona o lo va a desmoralizar o lo va a poner un trancazo? No va a ser positivo ese mensaje para la otra persona. Entonces, todos estos aspectos nosotros como mediums debemos manejarlos. No es nomás de agarrar, bueno, ya, dictame y lo escribo y lo mando el mensaje. Y no, un medium serio que como nosotros estamos estudiando, como nos recomienda la doctrina espírita, siempre va a agarrar ese mensaje, lo va a leer primero, lo va a analizar y se va a preguntar, ¿es importante que sepa esta persona esto? ¿Va a ser edificante para ella o para él lo que se dice aquí? ¿Va a llevar luz, paz, tranquilidad a esta familia o lo va a perturbar peor? Si vemos que va a ser negativo ese mensaje, directamente lo doblamos, lo guardamos y no transmitimos. Porque un medium siempre debe dar luz, esperanza y bienestar. Entonces hay mensajes que nosotros no damos, no porque no hayamos recibido, sino porque no es edificante para la otra persona. Y esta mediumnidad de incorporación, para ya ir cerrando un poquito esta primera parte de lo que es la incorporación, también nos va a preparar no solamente para incorporar guías, mentores, espíritus superiores, ángeles de la guarda, hermanos sufrientes, no, sino ante todo nos va a preparar para que nuestro ser espiritual, ese espíritu que tenemos cada uno de nosotros dentro, empiece a tener la fortaleza, a emanar esas energías superiores, a entrar en esa armonía de su ser, para que su energía áurica y su cuerpo mismo, este cuerpo material, pues se haga más ligero y nuestras cargas se hagan más livianas. Y esta preparación, ¿para qué nos va a llevar una vez que hemos empezado a incorporar a los guías, a los mentores y a toda esa gama de espíritus que se nos permite o les permiten a ellos acercarse por afinidad a nosotros mismos? Nos va a enseñar también a prepararnos para incorporar al médico de cura. ¿Por qué es tan importante esta preparación después de pasar por estas 2 o 3 etapas que son las incorporaciones normales que todo medium pasa? Pero no todos se preparan para incorporar al médico de cura. Porque el médico de cura, al ser no solamente un espíritu elevado en conocimiento, también es un espíritu elevado en energía. Y nosotros como mediums debemos generar una energía tan igual o similar a la del médico a incorporarse. No todos los mediums lo logran, pero es un reto para cada uno de nosotros, el prepararnos, el mejorarnos, el estudiar, el practicar la meditación, la oración, los actos de bien para entrar a ese nivel en el que está un médico de cura.
Y si logramos a través de ese esfuerzo y esa perseverancia, nosotros podemos hacer un bien mayor al que ya hemos realizado. Entonces nunca nos conformemos y de decir, bueno, yo he incorporado a mi ángel de la guarda, ya he incorporado a mi guía mentor y me quedo ahí. No, siempre miremos al siguiente nivel. Siempre busquemos una motivación, un reto para seguir progresando. Entonces, como ustedes ven, todo es práctica. Más allá del conocimiento de lo que es este manejo energético propio de nuestro ser, de este mejoramiento que tenemos que seguir, en este caminar mediúmnico, único que nos da la espiritualidad, de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras facultades, de desarrollarlos con seguridad a través del estudio, de la preparación, de los actos buenos y de transformarnos en seres humanos de bien, va a ser de nuestra mediumnidad una mediumnidad gloriosa, una mediumnidad que trabaje con Jesús, por Jesús y para Jesús, en servicio a la humanidad. Si tienen alguna pregunta, comentarios, dudas, adelante. Bien, ¿no hay dudas? Me alegra muchísimo que lo entiendan y comprendan esta parte. No solo esta parte, sino las otras partes también. Recuerden que cuando nosotros estamos en este proceso de mejorar y de adquirir valores morales que nos ayuden al progreso y a la iluminación de nuestro espíritu, pues ya hacemos clarividencia, clariaudiencia. Tenemos ese desarrollo de nuestro sexto centro de fuerza, el tercer ojo, como lo llaman, o el ojo de Horus, que nos conecta con el plano espiritual. Había no tan pregunta, ¿no? Pero sino que había una hermana que me decía, entré a la ducha, iba a abrir la llave de paso para que el agua caiga sobre mi cuerpo y de repente escuché mi nombre por detrás. Y al darme la vuelta vi a una entidad, estaba oscuro. Y obviamente, ¿no? Al mirar eso, pues salió corriendo de la ducha. Pues, ya me imagino. ¿Qué tenemos que hacer? Ya les había dicho en esos, cuando nosotros estamos empezando nuestros estudios, siempre tenemos que tener el control de nosotros mismos en el miedo. Todo lo que nos pasa no es por casualidad, sino es por causalidad. Y una causalidad tiene un objetivo. ¿Por qué estamos pasando eso? ¿Por qué estamos viendo a este ser? ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos en nuestro pensamiento que es algo natural, que es parte de nuestro ser espiritual el verlos y entrar en contacto, porque mi espíritu no se va a desarrollar, porque yo me aísle del mundo. Mi espíritu se va a desarrollar, va a progresar, va a evolucionar a través del contacto con los demás hermanos, con las demás personas. Es la única forma.
Entonces, si yo voy a escaparme de un ser que está ahí, sea por ayuda o sea porque llega el momento en que yo conozca a mi ángel de la guarda, pues estoy perdiendo tiempo. Y han visto, ¿no? Los que han asistido a la película Nuestro Hogar el domingo, cuando el gobernador les decía, yo estuve en la época de Jesús. Obviamente no era su seguidor, les decía a los otros espíritus, ¿no? Que estaban en nuestro hogar. Ese minuto, ese segundo que yo conocí a él y lo perdí. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuántas encarnaciones me va a llevar para recuperar ese tiempo que lo he perdido? Entonces nosotros no perdamos esas oportunidades. Controlemos nuestras emociones. Mirarlos a ellos, ya tienes esa facultad de verlos. No importa el color que tengan. Si ya está materializado delante de ti, tú lo estás viendo, pregunta. Pregunta cómo puedes ayudarle y por qué está junto a ti. Y si no lo escuchas en ese momento, simplemente le dices, te espero en sueños que me des la respuesta. Pero nunca salgas corriendo, perdiendo la oportunidad de entrar en un contacto con un ser que te puede llevar a conocer ese reino maravilloso de Dios. Bien, como no hay más preguntas, bueno, no ha habido preguntas en sí, espero que lo estudien este libro En lo invisible, capítulo 19, trance e incorporaciones. Voy a ir, voy a buscar también algunas charlas para que lo vayan escuchando y así podamos perfeccionarlo esta parte, que es muy, muy importante en nuestro desarrollo mediúmnico. Porque vamos a estar frente a nuestros seres queridos, siempre tenemos a alguien que ya está al otro lado y siempre va a venir, sea ahora o en un tiempo más va a venir. ¿Y qué tal si te dice, por decirte, ¿no? Irma, necesito que transmitas a tus hermanos o a tus hijos este mensaje y tú lo vas a tener que incorporar. Si no practicas la meditación, la oración, el entrar en quietud, ¿cómo vas a dar el mensaje? No podrías, te la perderías y la familia se la va a perder ese mensaje, ¿me entiendes? Entonces te haces responsable de no poder hacer un bien mayor a la familia, a los demás hermanos. ¿Y cómo te vas a sentir tú como persona y como medio? Frustrado. Por eso es importante el prepararnos, el tomar este trabajo con seriedad y con calma. Y ahí vamos a tener esa oportunidad dichosa y sublime de comunicar, empezar a comunicar esos mensajes, como dicen, del más allá, para la tranquilidad de los seres que nos acompañan. Bien, Irma, ¿puedes hacer la oración de cierre, por favor? Elevemos nuestro pensamiento a nuestro Maestro Jesús para agradecerle por esta clase, por por este momento de compartir conocimientos que nos van a favorecer, que nos van a hacer crecer como personas, poder entender a nuestros semejantes y también podernos entender. Gracias, Padre, te damos por, por este momento. Gracias también por nuestro maestro que nos da la clase, por los participantes. Y también te rogamos que nos sigas iluminando para llegar hacia ti, ese camino
tan difícil a veces que es agradecerte por el día, por la vida, por la noche, por los momentos buenos y malos, y también por este momento tan lindo que compartimos, esos conocimientos que nos harán crecer. Que así sea.